Muy bien. Entonces nos encontramos por última vez en esta temporada en Abdías. Y ahora tenemos la intención de ver el otro lado de la moneda que nos presenta el mensaje del profeta Abdías. En la edición anterior nos enfocábamos principalmente en el juicio contra Edom, en el juicio declarado contra Edom. Si no lo has escuchado, creo que ya está el audio ahí en el podcast, lo puedes escuchar. Pero básicamente nuestra premisa de la sesión pasada, que era la porción anterior de Abdías, hablábamos de Edom y hablábamos respecto a la soberbia de Edom y cómo Dios iba a enjuiciar a Edom por su gran soberbia, su altivez y su violencia contra su hermano. Y entonces esta primera parte es una cuestión de juicio, de denuncias, de declaraciones. Tú y yo no somos Edom, pero a veces nos portamos como edomitas, como personas que sí son de Edom. Y entonces para nosotros este mensaje contra Edom funciona como una advertencia. El mensaje contra Edom que encontramos en la primera parte de Abdías funciona para ti y para mí como una advertencia en contra de la soberbia de nuestro corazón, en contra del hecho de creernos más, mejores, más valiosos, más merecedores, o simplemente de ver a otros como menos, despreciables. Y entonces, así como Edom rápidamente se envaneció después de haber obtenido unas cuantas cosas buenas, tú y yo podemos repetir esa misma historia muy fácilmente. Después de obtener unas cuantas cosas buenas, tú y yo muy fácilmente podemos envanecernos. Ahora, la cuestión es que el mensaje de Abdías no termina simplemente diciéndole a Edom que sería destruido por su soberbia. Pudiera ser suficiente eso, pero el mensaje de Abdías no termina ahí. Después del juicio contra Edom, ahora el enfoque cambia a el otro grupo. En la lección pasada decíamos que el mensaje de Abdías está dirigido a dos grupos en particular. Sí, y dividíamos estos dos grupos y les poníamos nombre, ¿no? Entonces era Edom, Judá, o Esaú y Jacob, o el pueblo bueno y el pueblo malo, o el violento y la víctima, ¿sí? O el humilde y el soberbio. O si lo quieres ver de otra forma, podemos hablar meramente como los que están del lado de Dios y los que están en contra de Dios. Los que serían destruidos y los que serían restaurados. ¿Sí? Entonces, en este momento, en esta sesión, lo que quiero ver contigo es la perspectiva del otro bando. La perspectiva del bando que está sufriendo la violencia. En la sesión pasada, si tú te vas ahí a Abdías y lees un poquito atrás, vas a ver que hay ciertas declaraciones. Hay 8 declaraciones en contra, 8 denuncias en contra de Edom, donde está diciendo, porque tú violentaste a tu hermano, lo ignoraste cuando necesitaba ayuda, porque tú saqueaste su casa, entraste por su puerta, le hiciste mal, lo acechaste a sus sobrevivientes en vez de ayudarlo, porque ignoraste su necesidad. Vemos estas declaraciones en contra de Edom. Pero ahora vamos a ponernos en los zapatos de Judá. De acuerdo a lo que sabemos, Judá fue enjuiciado por Dios debido a su idolatría e incredulidad. Y el juicio de Dios fue llevado a cabo por medio de los babilonios. Los babilonios ocuparon y saquearon la ciudad. Esparcieron a todos los sobrevivientes y entonces el pueblo, la nación, quedó hecha un caos. Imagina que entran a tu casa, te espantan a ti, espantan a todos los que viven ahí contigo y tu casa queda hecha un caos. ¿Sí? Un caos. Ahora, aparte de esto que hicieron los babilonios, resulta que Edom, la nación hermana de Judá, no solamente lo vio, no solamente se dio cuenta de que estaba pasando esto, sino que también participó de ello. También fue y se glorió del sufrimiento de Judá. También fue y se jactó de que ellos estaban bien y Judá le estaba yendo mal. Y entonces como sufrimiento, y a ese sufrimiento añádale más sufrimiento. Eso es lo que Judá estaba padeciendo. Y ahora esto es algo difícil tal vez de entenderlo de una forma realista o de una forma actual, pero te quisiera pintar esta como imagen a ver si algunos de aquí más o menos tienen idea, ¿no? Supón que vas manejando, porque todos sabemos que tú seguramente manejas muy bien. ¿Sí? Tú seguramente eres el mejor conductor y realmente respetas
las señales de tránsito y te paras cuando ves que está parpadeando en verde y nunca te has pasado un rojo ni un amarillo, porque así manejamos todos nosotros, ¿verdad? Pero por azares del destino, y por azares del destino me refiero a que estabas manejando mal, te estás metiendo entre los carros, estás yendo deprisa y en eso chocas. Chocas a otro carro. Y no lo chocas así como que hay un besito. No, lo chocas. Si lo chocas y el otro carro queda feo, se nota el choque. Ahora, resulta que chocaste. Entonces ya dañaste el carro de alguien más, dañaste tu carro y ya sabes más o menos lo que te espera, ¿no? Cuando chocas ya sabes que es como que bajarte del carro, a ver los daños y luego la persona. Y resulta que la persona que chocaste no es la persona más amable del mundo. Entonces se baja y te empieza a decir, es que tú, y es que esto, y es que ve cómo, no, es que manejas con las patas, y es que no, se me hace que no tienes manos, ¿verdad? O estás manejando ahí con los ojos tapados. ¿Sí? ¿Quién te dio licencia? Entonces la persona no es la más amable. Comienza a gritar, se enoja contigo, y ahora chocaste, estás lidiando con una persona difícil, te están diciendo de cosas, tienes que llamar al seguro. Tienes que esperar que te atienda el seguro. Tienes que esperar que llegue el que te va a atender el seguro y ya sabes que se tardan a veces 1, 2 horas, ahí dependiendo de cuánto. Pero a esto todavía añade lo siguiente, estamos en Torreón, bello y hermoso Torreón. Y vamos a suponer que son las 3 de la tarde. ¿Sí? Yo sé que no se me nota porque soy muy güero, pero he estado en el sol de Torreón. ¿Sí? Y está fuerte, entonces ya tienes que soportar que chocaste, el sol, que hay alguien ahí que te está haciendo nada más metiendo el pie, sí, ya sabes que te va a costar dinero, o sea, ya va como de mal en peor, ¿no? Pero hasta este punto podemos decir que tú te lo buscaste. Hasta este punto pudiéramos decir, esto es consecuencia de lo que tú hiciste, porque tú estás manejando mal y entonces tú fuiste el que chocó. Si hubieras seguido las reglas, si no hubieras ido deprisa, si hubieras manejado con cuidado, todo bien. Pero entonces pues ya estás lidiando con eso, ¿no? Y pues ya estás así como, bueno, pues para la próxima ya manejo bien. Pero resulta que en medio de todo esto llega un tránsito. Y va y se estaciona ahí donde está el choque. Y entonces el tránsito, muy servicial, en vez de buscar ayudar o de buscar, está lastimado, ¿qué pasó? Llega y luego se le ven las negras intenciones de ¿cómo puedo aquí sacar un poquito de...? Y entonces ya es como añadido a tu sufrimiento, que tú te lo buscaste, pero aparte esto ahora sí que es como, yo no me busqué esto. Esto ahora sí que ya está excediendo lo que merezco. Entonces, en esta situación que te estoy pintando, ¿qué sentirías? ¿Qué estarías pensando? Y esta es una de miles de experiencias o miles de ejemplos que muchos pueden imaginarse, de simplemente cosas que pasan porque tú te lo buscaste, pero resulta ser que hay algo añadido que lo hace peor de lo que tenía que ser. Sale peor de lo que tenía que ser. Me enfermé porque comí algo que no debí, pero luego el medicamento que me dieron me causó reacción alérgica. O sea, ya estoy sufriendo porque comí algo que no debí, pero aparte el medicamento que debería ayudarme me está haciendo sufrir más. Ya no merezco tanto, ¿por qué el mundo me odia tanto? Entonces esta imagen que te pinto no está nada cerca de lo que Judá sufrió cuando Babilonia y Edom la saquearon. Pero nos da una pequeña pizca, nos abre una pequeña ventana a conocer el sufrimiento de esta gente. ¿Sí? Y entonces podemos ver el sentimiento de frustración, de desesperación, de impotencia, de confusión, de miedo y muchas otras cosas que seguramente sintieron estos hombres en este día. Y entonces te pregunto, ¿qué crees tú que estaría pasando por la mente de Judá cuando están llegando hombres crueles? Porque en esos tiempos Babilonia era conocido por ser cruel, ¿sí? Por gloriarse de su crueldad, de su maldad, ¿sí? Y entonces, ¿qué crees tú que estaría pasando por la mente de estos hombres? ¿Qué estarían pensando respecto a estas crueldades e injusticias? Porque tal vez podrían decir, sí, idolatré, sí pequé, pero no tanto.
O, pero no tan así. Y esto ya está sobrepasando. ¿Sí? ¿Qué crees que se estarían preguntando? Entonces nuestro objetivo de hoy es ponernos justamente en los zapatos de Judá, pero en el día actual, en el día presente. Es pensar y meditar en la violencia que Judá sufrió a manos de Babilonia y Edom, y ver cómo hoy en día nosotros tenemos un papel similar como creyentes. De la forma que Judá sufrió violencia, tú y yo también hemos sido violentados. ¿Sí? Tú y yo seguimos siendo víctimas de violencia en este mundo. Y en esto es que somos como Judá. El mismo mal que Judá sufrió es el mismo mal que tú y yo, de una u otra forma, hemos vivido, hemos experimentado o estamos experimentando. No es difícil darnos cuenta de que el mundo está mal. No es difícil darnos cuenta de que hay algo mal con el mundo. Es incluso a veces más difícil encontrar lo bueno en medio de una situación que ver todo lo malo en esa situación. Hay injusticia, hay violencia, hay maldad en los hombres, hay egoísmo, hay abuso, y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Y sí, podemos decir que todo esto es consecuencia del pecado. Sí, la maldad en sí es consecuencia del pecado. No son noticias nuevas. Ni siquiera la maldad que vemos debería sorprendernos. Cuando vemos la historia del hombre y cómo su maldad se va aumentando, cómo va creciendo exponencialmente, te puedes regresar a Génesis. Y vas viendo cómo el hombre se va haciendo más egoísta y más malo y más cruel, y poco a poco hasta que llega el punto donde dice, yo soy mejor que Dios. El hombre se ha olvidado de Dios. El hombre ha pecado. El hombre ha ignorado a Dios en el mundo que Él creó. Eso es pecado. Eso es el principal pecado, el hecho de que el hombre se olvida de Dios en el mundo que Él creó. Y entonces el caos se desata. Los hombres se creen mejores que Dios, claramente mejores que otros hombres, porque si soy mejor que Dios, obviamente soy mejor que tú. La soberbia en el corazón crece, la misericordia y la compasión quedan en el olvido. La violencia es el único camino que ahora todos los hombres toman. Este es el mundo en el que tú y yo estamos viviendo actualmente. Y todos los hombres, creyentes o incrédulos, han sufrido violencia. ¿Sí? Tú y yo hemos sufrido violencia, y los hombres de afuera han sufrido violencia. ¿Sí? Nosotros mismos incluso hemos provocado esa violencia. Nosotros hemos sido los agresores. ¿Sí? Cuando le has gritado a alguien, cuando has maltratado a alguien, cuando le has hablado mal a alguien, cuando no le has hablado a alguien, que le aplicas la ley del hielo, estás siendo violento. ¿Sí? Y entonces desde el gesto grosero de una persona que le dices hola y se voltea, eso es violencia. ¿Sí? Hasta cosas tal vez más grandes, como literalmente que alguien llegue y te golpee o te haga algo malo o te mete el pie o te tire. ¿Sí? Podemos ver que el mundo incluso se mueve en jerarquías de poder, jerarquías que son creadas por los mismos hombres. Existen los hombres ricos y poderosos que no rinden cuentas a nadie porque son ricos y poderosos, y luego están los pobres y necesitados. ¿Sí? Hay gente que tiene demasiado dinero, y demasiado en el término más sencillo de demasiado dinero. No necesitas tanto dinero. Y luego volteas acá y ves toda la pobreza, todo el hambre, todo el sufrimiento, pero estos hombres están ahí acumulando más y más y más y más dinero. ¿Por qué? Porque pueden. Porque pueden. Ya no hay misericordia, ya no hay compasión. Y si hablamos de negocios, es casi imposible funcionar en un negocio de una forma honesta. Estamos casi obligados a jugar un juego con reglas torcidas, donde incluso los moderadores del juego están corrompidos igual que los jugadores. El mundo está mal. El mundo está completamente mal. Y esto es algo tan común y tan metódico que a veces participamos de ello sin darnos cuenta. A veces tú y yo somos partícipes de ello sin darnos cuenta, porque simplemente decimos, pues es que así se hacen las cosas, pues es que no hay otra forma de hacerlo, es que así se tiene que hacer. O es que yo fui con el que me asesora en cómo hacer las cosas y me dijo, hazle así. Y dije, pues él sabe. Y yo le hice caso y resulta que, o sea, sí, así se hace, pero no debería. Y luego, como si eso no fuera suficiente,
Porque eso estoy hablando en una forma general. Todo el mundo sufre de eso. Pero para los creyentes el mundo es todavía más hostil. Jesús mismo decía a sus discípulos esto antes de partir. En Juan 15, versículos 18 al 19, leemos que dice: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo los odia. Al creyente el mundo lo odia. Como si no fuera suficiente la violencia que ya tienes que sufrir simplemente por existir en un mundo corrupto. Y el salmista lo expresaba diciendo en el Salmo 44, 22: por causa tuya nos matan cada día. Se los considera como ovejas para el matadero. Y Pablo mismo contaba de sus experiencias viviendo como creyente. En 2 Corintios 11, 23 decía: ¿son servidores de Cristo? Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. No estaba hablando de sus hazañas, de sus logros, estaba hablando del sufrimiento que tuvo que padecer por ser seguidor de Cristo. Entonces, a lo largo de la historia encontramos innumerables historias de mártires, de creyentes que han sido encarcelados, perseguidos, asesinados, y todo esto porque el mundo los odia. Y simplemente piénsalo, el mundo, con los que son del mundo, es violento. ¿Qué tan violento va a ser con los que no son del mundo? Somos rechazados por seguir y vivir de acuerdo a la verdad. Somos odiados por traer a la luz las obras malas del mundo. Y entonces es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto más tengo que padecer? ¿Cuánto más voy a sufrir? ¿Cómo puede ser que por hacer el bien, por vivir buscando la justicia, por vivir según la verdad, me paguen con mal? ¿Cómo es justo esto? ¿Dónde está la justicia? Y es justamente esta pregunta la que responde Abdías. ¿Dónde está la justicia? Y entonces el mensaje de Dios al remanente de Judá, a las personas que se están preguntando esto mismo, es que habrá justicia. El mensaje de Abdías al remanente es que habrá justicia. En el versículo 17 y versículo 21 dice: en el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo. Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones, lo que les quitaron, y justamente les será regresado. Versículo 21. Los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Y entonces, si quisiéramos agregar a esta misma idea del principio de dos grupos, tenemos dos grupos clarísimos aquí: amigos y enemigos. Esos son nuestros dos grupos. Enemigos son todos los que están en contra de la gente de Dios, y amigos son todos los que son la gente de Dios. Y es un concepto extraño, pero cuando lo vemos a la luz de este juicio declarado por Dios, es un concepto verdadero, ¿sí? En el versículo 13, fíjate, dice: no entres por la puerta de mi pueblo, ¿sí? De mi pueblo, y es Dios hablando. No entres por la puerta de mi pueblo. Y entonces, como he dicho, ¿no? El amigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. ¿Amigo o enemigo? Y el pueblo del que Abdías está hablando es uno solo, es la iglesia misma de Cristo. En 1 de Pedro 2:9 leemos que dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahora, el Dios de este pueblo tiene cuidado de su gente. No es un Dios indiferente, no es un Dios apático, que nada más ve el mal que la gente sufre y dice: ay, no, pues ahí tú, te deseo lo mejor, ¿sí? Que te vaya muy bien, sale, ¿sí? Y ya regresa y se sienta en su trono y así como: ay, mira, pobrecito, no, pues ojalá no le pase nada, y ya, ¿sí? Ese no es Dios. Los que han recibido a Cristo en su corazón, los que han creído en las promesas de Dios, son los que forman parte del pueblo de Dios. Y estas mismas personas que forman parte del pueblo de Dios son los que, aún en medio de la violencia que pueden sufrir, tienen una esperanza firme. Tienen una seguridad de que Dios
no pasará por alto el mal hecho contra ellos. Ed Wells es un autor y en un libro decía, lo sorprendente es que el Señor escucha y se conmueve con lo que expresas. Nunca dice, ¿qué? Después de todo lo que has hecho a otros, ¿te estás quejando por unos desprecios personales? Es hora de que crezcas. En lugar de eso, si es importante para ti, es importante para Él. Dios no desprecia lo que tú sufres. Dios no desprecia la ofensa que estás sufriendo. Dios no desprecia tu padecimiento. Si es importante para ti, es importante para Él. Y entonces la única pregunta que queda es, ¿cuándo? ¿Cuándo habrá esta justicia prometida? ¿Cuánto más debo de esperar? Si me acompañas ahí en tu Biblia a 2 de Tesalonicenses 1, versículos 6 al 8. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 8. Y dice, porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Si date cuenta, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en una llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Si nuestra pregunta es ¿cuándo? Ahí está nuestra respuesta. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, cuando Cristo venga otra vez. Dios ha prometido como parte de su juicio que el remanente, que su pueblo sería restaurado. Dios dará alivio. Indudablemente, nuestras experiencias de sufrimiento y de dolor nos deberían llevar a depender más de Cristo y conocer más profundamente el amor de Dios. Las pruebas nos enseñan que lo único en lo que podemos confiar es en Cristo. No en mis fuerzas, no en mis bienes, no en mis montañas, como veíamos con Edom. En lo único que puedo confiar es en Cristo. ¿Sí? En Cristo y su obra. Porque por esta obra es que pasamos de ser enemigos a ser amigos. Pasamos de una promesa de destrucción a una promesa de restauración. El pueblo de Dios tiene esperanza en medio del sufrimiento. El libro de Abdías termina con una frase impresionante. ¿Sí? Para el que escucha con fe, esta es una frase que trae consuelo en medio de todo el caos. ¿Sí? Mi vida está hecha un caos, todas las cosas salieron mal, de todos los pasos que di estuvieron chuecos, caminé solamente con el pie izquierdo, ¿sí? Entonces llegué hasta este punto, pero quién sabe cómo. Llegué cojeando, sin un brazo, con un ojo tapado, ¿sí? Quién sabe cómo llegué. Pero luego Abdías dice, el reino será del Señor. ¿Sí? El reino será del Señor. Y entonces en esta frase encontramos el propósito de Dios en la historia, que su reino sea establecido. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Eres un amigo o eres un enemigo? ¿Qué te espera en el día del juicio? ¿Qué significa para ti que el reino sea establecido? Ahora, cuando hablamos del mensaje de Abdías, generalmente pensamos en una de dos cosas. La primera es que Dios ya juzgó a Edom y ya restauró al remanente, y entonces lo vemos así como en Nehemías y Esdras, ¿no? Y sí, cuando regresan y construyen el templo otra vez, ¿no? Y están así como tristes porque pues no se hizo tan grande como querían. ¿Piensas en eso o piensas? Pues en un futuro cuando pues venga Cristo y establezca su reino y los malos destruidos, los buenos con él, ¿verdad? Ambas son verdad, pero no están completamente completas. ¿Sí? Lo más importante que tú y yo debemos de reconocer de este juicio es que esta promesa está siendo llevada a cabo en el presente. ¿Sí? Hoy en día, esta promesa está siendo llevada a cabo. La promesa de juicio y de restauración, hoy por hoy, se está llevando a cabo. El reino de Dios es establecido en Cristo.
El Dios soberano ejerce dominio y gobierna el mundo en la persona de Cristo. En Juan 3:35 leemos que dice: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Todas las cosas. Cristo ya está gobernando. Su reino ya fue inaugurado. El reino ya está aquí. Es una realidad presente. No es algo que tengamos que esperar. Es algo que ya estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Y es algo que, junto con el salmista, podemos gozarnos al decir: porque Dios es rey de toda la tierra. Canten alabanzas con armonioso salmo. Dios es rey de toda la tierra. Ya es rey de toda la tierra. ¿Sí? El salmista no dice porque Dios va a ser rey de toda la tierra. Dice Dios es rey de toda la tierra. ¿Sí? Y entonces, asimismo, en Cristo, el juicio y la promesa de restauración es y está siendo cumplida en la actualidad. En Cristo, tú y yo hemos sido juzgados. Y el veredicto de este juicio, para los que han puesto su fe en Cristo, es el siguiente. Si me acompañas a Romanos 3, 24 al 26. 3, 24 al 26. Dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Si nuestra pregunta es: ¿cómo fueron juzgados los que pusieron su fe en Jesús? Nuestra respuesta es: fueron juzgados como justos. Fueron declarados justos. Han sido justificados. En Jesús han sido justificados. A través de la fe en Cristo hemos sido juzgados y justificados. Y lo único que nos queda esperar es la restauración, de la cual Cristo es nuestra primicia. Cristo es el primero, Cristo es el paradigma, Cristo es el modelo. Cristo es el que ya fue y ya probó y ya es un testimonio vivo de que habrá restauración. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber esto? Porque Cristo murió, Cristo fue juzgado, Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo resucitó y Cristo fue glorificado. Cristo fue glorificado. Y Él es el primero de muchos. Tú y yo seguimos de Cristo. Todos los hombres, entonces, van a ser juzgados por Dios. Los que están en Cristo, por la justicia de Cristo, por su obra imputada a nuestra cuenta, han sido declarados justos. En cambio, los que viven todavía para sí mismos van a ser juzgados según sus obras. Y serán juzgados según sus obras. En Apocalipsis 20:12, solamente quiero leerte la última porción. Dice: otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Todos seremos juzgados según nuestras obras. Y entonces nuevamente vemos el mensaje de Abdías: habrá justicia. ¿Sí? Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y Apocalipsis es un juicio. ¿Sí? Apocalipsis es una profecía de juicio, donde estamos viendo el juicio siendo ya concluido. Y el mensaje es este: habrá justicia. ¿Sí? La violencia que hoy sufrimos, la maldad que vemos a diestra y siniestra, Dios la va a juzgar al fin de los tiempos. Y la violencia hecha contra nosotros no simplemente ocurre y nos vemos obligados a seguir adelante. ¿Sí? Es como que, ay, ya te pasó, ni modo. ¿Sí? Ups, ya te tocó soportar y pues síguele, ni modo. Tenemos una esperanza de justicia. Calvino decía: nada puede ser más bendito que vivir bajo el reino de Dios. Y esta felicidad más alta jamás se promete a los infieles. A los fieles. Se promete a los fieles. La felicidad de vivir en el reino de Dios, donde hay justicia, se promete a los fieles.
Y entonces, si el reino de Dios es una realidad presente, y yo reconozco que Dios es un juez justo, ¿cómo debería yo vivir a la luz de esto? ¿Cómo debería yo actuar a la luz de esto? Porque yo puedo fácilmente decir, va a haber justicia, pero hoy por hoy sigo sufriendo. Hoy por hoy sigo sufriendo violencia, hoy por hoy sigo viendo que la gente está sufriendo. ¿Cómo debería yo vivir a la luz de esto? Entonces me gustaría presentarte la siguiente idea. Las 3 P's del reino justo. Las 3 P's del reino justo. Y estas 3 P's son perseverar, perdonar y presentar. Perseverar, perdonar y presentar. Si tú y yo somos ciudadanos del reino, el reino justo, deberíamos vivir según su justicia. Y esto nos llama a hacer algo. No solamente es sufrir y seguir, es testificar y vivir según la justicia del reino de Dios. Testificar y vivir según la justicia del reino de Dios. Y entonces estas 3 P's que yo te estoy proponiendo son justamente una guía, una pequeña brújula para que tú y yo podamos andar en el mundo que actualmente es violento, pero viviendo a la luz de la justicia que se nos ha prometido, a la luz de la justicia que sabemos que es una realidad y que se va a cumplir. Entonces me gustaría hablarte así muy rápidamente de estas 3 P's. La primera es perseverar. Constantemente en los evangelios y en hechos es repetida la idea del sufrimiento por causa de Cristo y perseverancia hasta el fin. Estas 2 ideas están casi ligadas, casi pegadas. Y esta perseverancia que somos llamados a tener habla de 3 cosas. Habla de animarnos unos a otros. Yo creyente te voy a animar a ti creyente a perseverar en la fe, a seguir, a soportar. Nos llama a aferrarnos a la esperanza en Cristo, a recordar que habrá justicia, esa es mi esperanza, habrá justicia, y a depender de los medios de gracia, porque Dios no nos deja a nuestra merced, no nos abandona y nos dice, tienes que hacer esto y a ver cómo le haces. Nos ha provisto de herramientas, nos ha provisto de consuelo. En Colosenses 1:11 leemos que dice, y fíjate, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Este es un mensaje de un creyente a otro creyente. Se están animando unos a otros. Y se están llamando a aférrate a la esperanza en Cristo. ¿Sí? Persevera. Finalmente, es verdad que el mundo actual está corrompido por el pecado. Y es verdad que todos padecemos. Pero a luz de nuestra esperanza deberíamos perseverar en ella. Deberíamos perseverar en nuestra esperanza. Tim Keller decía, Jesús vino como el siervo sufriente en su primer venida. Y debemos seguirlo en esto. Pero en su segunda venida será un juez que corrija todo mal. Y debemos esperar esto con una esperanza que nos lleva a perseverar. Jesús vino primero como el siervo sufriente. Y vendrá otra vez, pero ya no como un siervo, como un rey justo. La segunda P es perdonar. Y esta es posiblemente una de las cosas más difíciles de hacer. ¿Sí? Hay muchísimo que decir sobre el perdón. Y pudiéramos tomarnos unas 3, 4, 5 sesiones hablando del perdón. Pero quisiera nada más dejarte con esto. Si Dios ha perdonado tu ofensa contra Él y ha hecho justicia por esa ofensa, tú deberías extender esa gracia a quienes hagan ofensa contra ti. Dios te perdonó. Tú deberías perdonar a otros. Si Dios te perdonó, tú deberías perdonar a otros. Tú recibiste misericordia en lugar de juicio. Ahora ve y testifica de ello. El perdón y la justicia no son opuestos. Perdonar es hacer justicia. Perdonar es hacer justicia. Es pagar la deuda. Porque Dios nos perdonó. Y nos perdonó al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ese es el perdón. Dios hizo justicia.
Ese es el perdón. Y nuestra última P es presentar. Esta es rara, ¿no? Es como presentar. En 2 de Pedro 2, versículos 20 al 23, leemos que dice: porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cambia encomienda por presentaba, sino que presentaba a aquel que juzga con justicia. Los rencores, la ira, la amargura del corazón, la queja contra la vida o la queja contra Dios, el hecho de decir es que esta persona me está haciendo mal y yo la odio porque me está haciendo mal. Sí, a lo mejor no lo dices, pero dentro de tu corazón tú sabes que esa persona, tú y ella no se llevan muy bien. ¿Sí? Prefiero no verla. Si la puedo evitar, mejor. Y si la veo en público, voy a hacer lo posible para... Yo no estuve aquí y tú tampoco. Esto no tiene lugar en el reino justo. No tiene lugar en el reino justo de Dios. En cambio, somos llamados a presentar nuestro caso ante Dios. Somos llamados a presentarnos nosotros mismos ante Dios. Y decir, esto fue lo que ocurrió. Y decir, tú eres el juez justo. Júzgalo tú. Tú júzgalo. Tú eres justo, tú júzgalo. Y para concluir, quiero dejarte con esto. Tenemos una esperanza segura. Podemos confiar que Dios es fiel y es justo. Y no es una cuestión de tal vez. No es una cuestión de ¿será verdad? Dios juzga al mundo con justicia. Y la única pregunta que tú y yo deberíamos hacernos no es cuándo, no es por qué, no es cómo. La única pregunta que tú y yo deberíamos hacernos es de qué lado estoy. ¿Soy enemigo de Dios o soy amigo de Dios? Él nos ha dado un medio para perdón. Nos ha dado un medio para salvación. Nos ha dado un medio para pasar de enemigo a amigo. ¿Sí? Nos ha ofrecido un lugar en su reino justo. Y Cristo es ese medio. Cristo es la única entrada. Somos salvos por medio de la fe. Y la única forma en la que tú puedes disfrutar de la justicia verdadera, la justicia definitiva, la justicia justa, es poniendo tu fe en Cristo. Porque mientras no lo hagas, la violencia que tú ves aquí hoy en día simplemente es violencia. Y simplemente vas a tener que andar por tu vida en tus días sufriendo esta violencia. Y no hay esperanza para ti. No hay nada para ti. Simplemente esperas que algún día termine. Pero ¿qué crees? Cuando termine, tú mismo, que has sido violento, vas a ser juzgado. No eres inocente. Por eso es que necesitamos a Cristo.